Music junto a ti, siempre estamos. Recuerda que estamos en la 106.3 www.smmusic.cl y también nos puedes escuchar a través de la aplicación TuneIn y Radio Chile. FM Music, siempre estamos. Desde el Valle de Curacaví, transmite 106.3 Radio FM Music. Siempre estamos. Recuerda que estamos en la 106.3 www.smmusic.cl y también nos puedes escuchar a través de la aplicación TuneIn y Radio Chile. FM Music, siempre estamos. Muy buenas noches, queridos amigos, navegantes, amantes del misterio, lo paranormal, la ufología y aquello que la ciencia no tiene explicación. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro, a esta conversación de fogata en la 106.3 FM Music, porque estamos listos para que comencemos este nuevo viaje, este nuevo navegar de la barcaza de lo desconocido. Quincena de febrero, ya avanza bastante el tiempo y estamos acá junto a ustedes como cada día jueves, listos para comenzar este nuevo viaje, este nuevo navegar con todos aquellos relatos que a ustedes les encanta. Si se quieren comunicar, si quieren comunicarse acá a la radio, lo pueden hacer a los teléfonos que están habilitados, al 22 835 9330, el 22 836 3221 y el WhatsApp más 569 73 435428 son las líneas que están habilitadas. Si alguno de ustedes se quiere comunicar con nosotros y contar algún relato, algo, alguna opinión, lo pueden hacer. Están totalmente invitados. Saludamos a la gente que se está conectando a través del fanpage de la 106.3 FM Music, como es Rosy González, nuestra querida postproducción que está junto a nosotros. Gerardo Corbalán, saludos de Dieguito Astudillo, de 10 años desde Buin. 10 años está escuchando el programa, espectacular. Carlos Quesada, acá de Curacaví, también nos está saludando a todos los barcasianos. Nuevo nombre, a los barcasianos. También a Gonzalo Rojas. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido a la barcaza. También a Jimena Palma desde Santiago, siempre estás junto a nosotros. Gracias por estar presente en este nuevo navegar. A todos los barcasianos, como dijo Carlos. También a Jessica Pedraza, buenas noches. Gracias por estar presente en esta nueva edición, en este nuevo viaje de la barcaza de lo desconocido. Oye, que ha sido tema esta semana, la semana pasada y esta, en base a los avistamientos ovnis en Estados Unidos. El día de ayer estuvimos presentes junto a Pablo Enríquez y Germán Manríquez en un programa especial tratando de poder explicar un poco lo que acontece en Estados Unidos y todos aquellos avistamientos
o supuestos avistamientos del fenómeno ovni que ha dado la vuelta al mundo. En Canadá, en Uruguay, en Turquía habían visto algunos, en Australia, en muchas partes del mundo, pero más que nada lo que se ha observado es una catástrofe química del choque de unos trenes en Ohio que ha dejado la embarrada. Lo mencionan el segundo Chernobyl. Algunos dicen que este tema de los famosos UAP, ovnis, UFO, como los quieran llamar, ha sido como una cortina que ha puesto Estados Unidos para desviar la mirada y ver esa catástrofe que quedó en Ohio, en un pueblo que al incinerar esos productos químicos se creó una nube tóxica que ha causado la muerte a la flora y fauna del sector y también lo que pueda conllevar a la vida humana. Y qué mejor que distraerlos con el fenómeno ovni, que a mi punto de vista particular de escéptico son globos meteorológicos o algún dron que estaba dando vuelta, porque si lo vemos lógicamente alguna nave interplanetaria con tecnología tan avanzada y seres tan inteligentes, un millón de veces más que nosotros, no les puede dar un misil. Y saludo a Pablo Enríquez con su F-35 disfrazado de F-22. Pero es extraño que Estados Unidos pueda tomar esa determinación y ocultar la información. Bueno, lamentablemente la prensa da lugar, hay un periodista que fue detenido por divulgar esta información, pero ya está en redes sociales, en Twitter ya hay más información sobre estos choques de estos trenes con productos químicos. Así que nada de ovnis, nada de UAP, solamente catástrofes en Estados Unidos. No desvíen la mirada, que muchas veces oculta la verdad. Una mentira que oculta una verdad. Lamentable lo que sucede en Estados Unidos. Saludos a nuestro querido amigo Caldera que está conectándose también. Fuerza amigos, vamos que se puede. También a nuestro querido amigo Claudio Halcón, que me saludó, que me cuadro frente a usted, querido amigo. Buenas noches, capitán. A Mario González y al chat en general. A Sebastián RPT, saludos, capitán, listo para otra historia. Mauro Rivas, saludos, capitán, desde Cartagena, quinta región, escuchándolo. Como siempre, ustedes fieles a la barcaza de lo desconocido. Y bueno, ¿qué más les puedo comentar? ¿Qué más les puedo decir? El cometa verde nunca se vio, lamentablemente. Vamos a tener que esperar otros 50.000 años para poder observar el paso del cometa 2002 Eco 3. Lamentablemente no se pudo ver. Intentamos todos los medios habidos por haber. De nuestra parte, como equipo de ODE Chile, no pudimos conseguir ninguna imagen, lamentable. Bueno, ustedes entenderán que no era tan grande como era el Leonard, que el año pasado sí lo pudimos capturar en pantalla, pero en cámara en este caso, pero en esta oportunidad fue bastante difícil, bastante complicado. Bueno, habrá que esperar el paso de otro cometa para ver si lo podemos capturar o no. Otro dato, que este día 18, sábado 18, vamos a estar junto a Desierto Arte y también Astroturismo Sagitario en un encuentro en Coyihuay. Vamos a estar junto a la comunidad, que de verdad se juntan bastante personas. Yo quedé sorprendido la última charla que di, más de 60 personas. De verdad me sentí bastante satisfecho. Inclusive yo llegué solamente como un inspector municipal, o sea, para poder aliviar un poco la situación, y al final la gente fue bastante agradable, participativa y les gustó bastante. Así que este día 18 de febrero en Coyihuay, en el sector de Los Álamos, encuentro de avistamiento del cielo profundo junto a Astroturismo Sagitario y la música de Desierto Arte. El Quique les habla también va a estar presente ahí con una gran charla. Oye, les voy a dejar un mensaje que nos dejó. Déjenme un segundito, voy a silenciar acá porque si no va a haber redoble de sonido. Ahí sí. Nos dejó un mensaje nuestro querido amigo de Javier Castro. Escucha. Hola Mario y todos los amigos de la barcaza. Estamos aquí, soy Desierto Arte. Estamos en gira en el norte y ya comenzamos el regreso mañana. Prácticamente el día nos queda un concierto en los Fatorios Chacana, aquí en Pisco Elqui. Mañana tenemos una fecha en Monte Patria, en Carén, y ya estaríamos volviendo a Santiago, así que nos vamos a ver pronto de regreso y vamos a hacer fechas. Queremos abarcar la quinta región también y la zona de Curacay. No es malo hacer un concierto por allá, así que Mauro, estamos en contacto. Un gran abrazo de Desierto Arte, nos vemos, un saludo a todos los amigos de la barcaza conocidos. Ahí estaba nuestro querido amigo Javier Castro de Desierto Arte, que nos manda un saludo aquí a la barcaza. Ni una pelusa se pudo captar en el cielo. Oye, eso es verdad, Rosy tiene toda la razón. Estuvimos intentando de ver el famoso cometa, que de verdad a mí me sacó ganas verdes. Ni se imaginan cómo estuve
esas noches ahí tratando de captar ese famoso punto verde que no se vio nada. Oye, un saludo a la señora Elizabeth Antiviro que nos está viendo desde María Pinto. Y dice Gonzalo, como diría Gardel, 50.000 años no es nada. Sí, pues 50.000 años no es nada, pero para nosotros era la posibilidad. Bueno, lamentable. Grande Javier Castro de Cierto Arte, que nos mandó un mensajito a través del WhatsApp y lo compartimos acá en la Barcaza de lo Desconocido. Como es costumbre, queridos amigos, yo miren, un saludo a Pamela González, que también nos está viendo a través del fanpage. La semana pasada se recuerdan que yo les traje a todos ustedes una temática que no sabía dónde encajar, si era en el ámbito paranormal o en el ámbito ufológico. Increíblemente esta semana en Santiago, uno nunca sabe con quién se encuentra. Por esas cosas de la vida, bueno, los que me conocen, yo siempre tomo bus ahí en Pajaritos después de mi trabajo, me dirijo a mi casa y siempre me acomodo en una de las salidas del metro, ya sea fumo un cigarro y una energética. Sinceramente eso es lo que hago. Mientras yo compraba ese producto bebestible que me anima después de esa larga jornada laboral para esperar el bus, había otro señor bien gordito, bien simpático en este caso, conversando con la que tendía el carrito en ese momento, ahí no me acuerdo el nombre de la calle que está ahí en el terminal de Pajaritos en Santiago. Hace calor, que el humo, que los incendios, y de repente hace mención sobre el tema de los ovnis de Estados Unidos. Así de la nada, sin preguntar absolutamente el tema, hace mención de la controversia que se está viviendo y también la información falsa que se está entregando en Estados Unidos. Entonces, a ver. Estoy contando un WhatsApp. Ya, ahí sí. Entonces, yo les comentaba que ese caballero comenzó a hacer mención de un tema X de los ovnis de Estados Unidos. Y yo haciéndome el leso, porque muchas veces uno, no sé, inconscientemente quiere dar una explicación lógica ante este hecho, pero yo me quedé calladito. Sí, interesante. Y de repente le dije, no, sabes que yo no creo mucho. Me dijo, ¿y por qué no cree? Y le conté, le expliqué mi postura y todo lo demás. Y me dijo, ¿y por qué sabe tanto? Y ahí le conté que me gustaba investigar estos temas, que trabajo en radio, que tenía un programa relacionado a estas temáticas. Y me dijo, ¿tiene un programa? ¿Sí? Ya, me dijo, ¿y tendría unos minutitos para hablar conmigo? Yo dije, ya, ¿what? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ya, pues le dije yo, ningún problema. Así que como hoy el sol ya no está un poco corrido, no da sombra, nos acomodamos un sector donde se van a colocar unas bicicletas del metro. Entonces ahí comenzó a comentar un caso que le pasaba a su abuelo. Él viene del sur, directamente, si es que no me equivoco, de Chillán, pero la cordillera, cerca de las termas, por ahí. Me dijo que por ese sector, no me recuerdo muy bien el lugar, porque tonto también no alcancé a grabar ese relato que me entregó el caballero, pero su padre, que era guaso de campo del sector, le contaba, cuando él era chico, que su abuelo, que había fallecido bien joven, inclusive él se acuerda de su abuelo, pero cuando tenía 5 años, lo recuerda mucho cuando tenía una quincha. Me decía que tenía una casa de campo de madera pintada con un color colonial, rojo colonial, el clásico pizarreño, y la cocina en sí estaba dentro de su casa, pero afuera tenía una quincha, me decía. Y decía, ¿qué es una quincha? No, mira, imagínate que colocan ramas con barro con paja, colocan un techo y tienen una hornilla donde hacen fuego. Ahí tenía la cocina de mi abuelo. Yo me recuerdo cuando era pequeño, tenía como 5 o 6 años, que es la única imagen que él se recuerda. San Carlos, puede ser. No, no era San Carlos, pero parece que era por ahí cerca. Ya, bueno. Gracias, Gonzalo. Entonces él me decía que la única imagen que tenía de su abuelo. La única. Entonces no recordaba mucho las cosas que le contaba su padre. Entonces yo ahí estaba atento escuchando el relato de este caballero, hasta que comencé a mirar la hora y dije, no, esto yo tengo que cambiar la música. Así que, como es costumbre, permiso. Para ambientar, obvio, poder posicionar la música ad hoc al programa. Entonces este caballero
de nombre Carlos, más encima, justo San Carlos, Carlos Zapata. Es conductor de estas van que llevan personas a los terminales o al aeropuerto, que son particulares. Y él estaba comiendo algo. El carrito vendía, bueno, los entremeses que venden en Santiago. Empanadas, sopaipillas, rollos primavera y cosas por el estilo. Él estaba comiendo algo porque había tenido una jornada bastante larga. Dice que estaba trabajando desde la noche, no había dormido nada. Y ya bueno, ahí me seguía contando esta situación que le había pasado a su abuelo, que le contaba a su padre. Entonces un día, cuando ya estaba más grande, ya su abuelo había fallecido cuando él tenía 5 o 6 años más o menos, junto a sus hermanas, porque él era creo que sí, eran 4 hermanos, quiero decir, él era el antepenúltimo, o sea, él era el penúltimo, disculpen, y los otros eran puras mujeres. O sea, bendito eres entre todas las mujeres, él me decía, pero lo trataban súper bien. Entonces él me contaba que en una de esas noches, porque se fueron de ese lugar cuando falleció su abuelo, como era lugar de patrones de fondo, ya se fueron hacia la ciudad. Postularon una casa, me comenta, esas que entregaba el gobierno antiguamente, que eran bastante grandes, y en las noches, cuando él ya tenía 14 años, y se llevaban por un año, lo que era más divertido, no tenían televisión parece en ese tiempo, y él me decía lo mismo, en mi casa no había televisión, teníamos 4 hermanos y todos seguiditos. En las noches, cuando ya estaban ya grandes, 14, 15 años, tenía don Carlos, él le comenzaba a contar historias de su abuelo. Él comentaba que siempre, o sea, él no le gustaba salir mucho, pero cuando lo hacía, desaparecía de la casa. ¿A qué me refiero? Él le gustaba una vez al mes o 3 veces al mes. Salía en las noches, o sea, en la madrugada temprano, tomaba un saco de estos paperos de arpillera, esos antiguos, se colocaba su sombrero, su paletó, dice que usaba zapatos y se iba al cerro, al monte, y volvía en la noche, bien tarde. Y siempre traía una botella con agua de una vertiente, siendo que por ahí cerca no había ninguna. Entonces todos le preguntaban, le contaba el padre en este caso a sus hijos, que fue una vez cuando se había cortado la luz y estaban con vela, en un invierno, no me acuerdo en qué año era, pero le contaba que este abuelo siempre le gustaba salir, y se perdía. Extraño. Y cada vez que se perdía antes de anochecer, en las lomas de los cerros, se veían luces. Pero no luces sobre las lomas, sino que imagínense un auto alumbrando, que está abajo en una loma, alumbra y se ve solamente la luz arriba, como que algo grande estaba alumbrando, y las luces se movían de un lado para otro, y como a la media hora después, tipo 9:30, 10 de la noche, en pleno invierno muchas veces, llegaba el abuelo. Y lo raro que cuando él salía, siendo que en la zona sur hay bastante lluvia, nunca llovía. Pero cuando él no salía, había lluvia. Entonces era bastante extraño, según lo que le contaba el padre a sus hermanos. Aparte de otras cosas que voy comentando en este momento, más adelante del relato. Pero le extrañaba mucho que saliera de esa forma, solo. Él se levantaba de los primeros, sin alarma. Tomaba su saco, calentaba agua afuera, hacía fuego. Colocaba una tetera, dice, negra, vieja la tetera, y se tomaba una choca, así me decía él, que era el desayuno, y se iba al cerro a caminar, y no sabían hacia qué rumbo. Una vez el padre, me contaba Carlos, que lo esperaba en la mañana para saber hacia dónde cortaba. Pues, digo, total, el cerro estaba súper cerca de la casa, estaba como unos 200 metros. Muchas veces salía a la derecha, otras veces a la izquierda, o de repente iba por el centro. Siempre buscaba varios caminos que habían formado los animales, y se iba al cerro y se perdía todo el día. No llevaba comida, no llevaba nada para poder estar en el día ahí en el cerro, ahí en Chillán. Raro, bastante raro. Entonces me contaba que no llegaba con nada, solamente con la botella de agua de vertiente, y nada más, pues sin ningún tipo de explicación de lo que había pasado. Y tenían muchas dudas. Muchas. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Se veían esas luces a la distancia, pero nunca nada. Hasta que un día, cuando Carlos tenía como 3 años, más o menos,
dice que llegó el abuelo de Carlos, el papá de Carlos, obvio, que llegó con una bolsita pequeñita de cuero y la dejó al lado de la hornilla en la cocina. Entonces él se extrañó y fue a ver la bolsa. Y le causó duda porque la comenzó a abrir y comenzó a ver puras piedras que tenían unos trozos amarillos brillantes incrustados en esas piedras. Era un bolsito pequeñito, me colocaba la mano de esta forma, un bolso de cuero, y adentro lleno de piedras. Lleno de piedritas, pero esas piedras, que eran piedra normal, tenía unas incrustaciones doradas. O sea, si nosotros hablamos de lo más lógico, oro. Entonces lo cerraba y fue a llamar a su mamá, que estaba cocinando porque el abuelo había salido a comprar. Un día domingo, me dice, que había vuelto temprano y fue a comprar antes que cerrar los negocios. Fue a buscar a su mamá y le decía, mamá, ¿saben qué? Mi papá trajo esta bolsita y la dejó al lado de la hornilla. Vamos a ver. Dice que abre la bolsa, lo único que ve, lo que menos él pensaba que había adentro. Le llamó mucho la atención porque cuando abrió la bolsita, porque él había cerrado pensando que su abuelo iba a volver, asustado también, pues imagínense, era viejo bruto de campo, imagínense que le hubiera hecho. Calladito va con su mamá, abre la bolsa y de adentro sale una pequeña lagartija negra. No sé, los del campo deben saber, yo también las conozco, son unas pequeñas lagartijas chiquititas de color negro. Sí, chiquitita. Dice que sale y salta. Salta así un salto chiquitito, le cae en la mano y cae al piso. Y se asustó el papá de Carlos. Se asustó porque dijo, ¿qué onda si yo abrí esto y no había nada? Y cuando él volvió con su mamá, abrió la bolsita y salió una pequeña lagartija. Y la bolsita cae y no habían piedras adentro, sino que había arena. Arena fina de color rubia, como la arena de playa fina, de esa. O como las que se encuentran en los ríos. En los ríos, las riberas. Dice, ¿qué onda? Entonces toma la bolsita, la deja donde estaba y la mamá queda asustada, queda helada. Dice, pero ¿cómo se te ocurre estar mintiéndome, cabro porquería? Yo pensé que era verdad lo que me estabas diciendo. Y no, po. El papá de Carlos había visto esas piedras, y en este caso Carlos me lo confirma, que vio esas piedras con incrustaciones doradas, pero cuando lo fue a ver nuevamente con su mamá, ya no estaban esas piedras, porque ahí Verónica dice, es oro en polvo. No, él había visto las piedras con incrustaciones doradas, unas piedras chiquititas, un metal dorado, oro. Pero cuando lo fueron a ver, había solamente arena. Entonces me dice, yo no le creía a mi papá, pero mi papá es raro que mienta, porque le cuesta mentir. Oye, comienzo a saludar a la Ley Yáñez, que está ahí, el Caldera, ahí, volviendo desde las catacumbas. Saludamos también aquí a Ana Verónica FS. Muy buenas noches, bienvenida al programa del día de hoy. Rosario Borges, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida a la barcaza. Gabriel Escudero también nos está saludando. Dice, no le llegó la notificación, qué raro. Siempre el programa va a estar disponible en el fanpage de ODE Chile y en las demás páginas que comparto. ¿Quién está también junto a nosotros? A ver, alguien más para saludar. A José Conning, ¿cómo estás? Bienvenido a la barcaza. El Claudio nos comenta, capitán, ¿se ha fijado en la trayectoria de los supuestos ovnis de la USA o Estados Unidos? Todos siguen un patrón de vuelo de oeste a este. Y si lo vemos en el globo terráqueo, es la parte norte de Estados Unidos, todo el espacio aéreo de Canadá y las partes de Alaska. Recuerde que los rusos estaban a una distancia de 90 kilómetros de separación entre Alaska y Rusia. China reconoció la propiedad de un globo meteorológico cerca del lago de Michigan. ¿Usted cree que van a seguir ovnis y derribar con misiles IM-9X? O los Sidewinder que le llaman, que los utiliza el F-22 Raptor y el F-16, si es que no me equivoco. Esos son globos espías y su dueño no dice son míos, ya que internacionalmente no le conviene. Interesante teoría de los trenes, pero hay otra información. Interesante, ¿eh?
Delicado, dice Ale. Yarela Beltrán, muy buenas noches, bienvenida a la barcaza. Y desde la cuarta región de Chile, desde la Perla del Limarí, nuestro querido amigo Mario Holguín también está junto a nosotros aquí en la barcaza. Interesante, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó en ese momento, queridos amigos, cuando encontró esa bolsa con arena? Llegó el abuelo. No se dieron ni cuenta cuándo había llegado. Oye, un saludo para José Aracena que nos está viendo desde Iquique, ¿eh? Saludos para ti, querido amigo. Claro, vieron a la mamá y al hijo ahí en la quincha, en la cocina donde estaba la hornilla. Pero no estaba, o sea, el bolso estaba ahí. Como que lo tomaron, lo amarraron, según me contaba Carlos. Él lo amarró rápidamente y claro, llegó su papá y le dijo, ¿qué estaban haciendo ahí? Le dijo, no, que nos causó duda ese bolso. Ah, no se preocupe, si ese bolso me lo encontré ahí en el cerro, si no tiene nada, si tiene pura arena nomás. Y se quedaron mirando como, ¿viste, cabrón mierda? Le dijo, te dije que me estabas mintiendo. No, mamá, le decía a Carlos, a su mamá, no, si te lo juro que adentro habían piedras con incrustaciones. No me vengas a mentir. Al final, Carlos quedó como mentiroso. Lamentablemente, él me contaba que le dio un poco de pena que su mamá no la haya podido creer, pero él asegura y sabe que adentro de esas bolsas habían unas incrustaciones doradas, piedras con incrustaciones doradas. Pero se quedó con esa impresión, se quedó con el momento. El abuelo, o sea, su papá, el abuelo de Carlos, toma el bolso, se lo echa dentro de uno de los bolsillos del paletó y continúa como nada. Va afuera, porque había salido en bicicleta a comprar las cosas, saca de las bolsas algunas cosas y las guarda. Las guarda, algunos trajo azúcar, me recuerda que trajo harina, unas bolsitas de harina suelta, aceite y otras cosas más, y cigarros, porque fumaba mucho el abuelo de Carlos. Y así quedó en nada esa situación. Pero a Carlos, que a pesar de estar ya casado, tener hijos, vivía con los papás todavía en esa casa, porque dice que era una casa muy grande, una casa patronal, seguía viendo a su papá que comenzó a salir más seguido, más y más seguido. Y era extraño porque no tenían ni idea hacia dónde iban, o sea, hacia dónde iba este caballero. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el tiempo? Ahí Carlos tenía 3 años. Cuando Carlos cumplió 4, el papá de Carlos comenzó a salir más seguido, pero comenzó a salir de noche. Así que tomaba un farol grande, colocaba una vela, lo prendía y salía a la noche. Y su mujer le preguntaba, oiga, ¿para dónde va? No, voy a ver los animales acá, que el vecino me encargó que se los viera porque andaban los cuateros. Ah, ya, pues. Ustedes saben que al hombre de campo no se le preguntaba y no se le contradecía nada, pues. Entonces salía. Y en eso el papá de Carlos se le ocurre esperarlo afuera. Pero en este caso, él veía la linterna como iba hacia el mismo sector del cerro. Claro, habían animales ahí, habían unos... En las faldas del cerro había unos cercos donde tenían guardados unos animales antes de llevárselo a la cordillera. Y veía el farol. Y el farol de repente se detenía. Y estamos hablando de una distancia de unos 200 metros. Igual bastante. Se veía el farol entre medio de los árboles que habían ahí. Y de repente aparecía algo rojo, una luz roja, muy, no tan potente, pero era tenue, pero se veía como esponjosa, como el tamaño de una pelota, me decía, a mano alzada, como tener estas bolitas de cristal en la mano. De estos tiritos que nosotros jugábamos cuando éramos niños. Pero era una luz roja, muy roja. Y le llamaba mucho la atención y se quedó ahí pegado mirando. Y claro, el abuelo dejaba el farol y se veía la silueta que seguía esa luz roja hacia los caminos del cerro y se volvía a perder en los cerros. Otra vez. Y se perdía. Extraño. Entonces él comenzó a sospechar de que una de dos. Me decía Carlos que su abuelo o tenía un pacto con el diablo o practicaba brujería
o algo por el estilo, porque imagínense, él vio esa bolsa con piedras, con incrustaciones doradas, que puede haber sido oro, y después que se haya transformado en arena, que se asemeja mucho a otros casos que yo he escuchado en base a los entierros. Se perdía en el cerro y no volvía más. Hasta que pasaban 2 o 3 horas y de repente veía la silueta, que estuvo esperándolo 3 horas, amigos, 3 horas. Hasta que volvió el abuelo, vio que venía la luz roja nuevamente delante de él, a una distancia, o sea, a una altura como de 1 metro y muy pegado a él. Como si la luz lo tomara y lo llevaba. Y lo llevó hasta donde estaba el farol, que estaba encendido todavía con la vela. La luz se movía y se ocultaba en la tierra, así, como que se hundía. Tomaba el farol y se iba hacia la casa. Obviamente, el papá de Carlos estaba ultra asustado en ese momento. Y Carlos comenta que en el momento que les contaba ese relato, cuando ese día que se había cortado la luz, el papá le comenzaron a caer lágrimas porque se acordaba de su papá y le daba mucho miedo por las cosas que ya comenzó a ver desde ese momento. Ya comenzó a pasar el tiempo y cuando Carlos ya tenía 5 años, Carlos falleció cuando tenía 6 el abuelo comenzó a enfermar de repente. Comenzó a perder la noción del tiempo y comenzó a tener un poco de demencia senil. Se olvidaba de la gente, se olvidaba de las cosas que estaba haciendo, pero no olvidaba ir al cerro. Era como algo sagrado para él. Súper sagrado. Y le comenzaron a contar a los vecinos que igual eran bastante cercanos y tenían mucho cuidado, como tenía ya pérdida de memoria, no reconocía a la gente, que si lo llegaban a ver cerca, que lo llevaran y lo encaminaran hacia la casa. Y antes que cumpliera, cuando había pasado los 6 años, varios vecinos que estaban, creo que era en el 18 de septiembre, porque había mucha gente afuera en la noche. Claro, ven al abuelo caminar con el farol por la orilla del cerro, en invierno, en primavera, por la orilla, y del cielo, o sea, imagínense, del cielo bajó la misma luz roja, del mismo tamaño, ¡pum!, y se colocó sobre él y lo comenzó a alumbrar. Por eso yo le decía, no sé dónde posicionar este fenómeno o este relato paranormal o ufológico, porque en primera instancia ustedes pueden decir, sí, es paranormal, pero cuando ya estaba en las últimas, se puede decir, el abuelo de Carlos, llegó esta luz, se posicionó sobre el abuelo y lo comenzó a alumbrar. Eran 2 luces, me comenta. Inclusive el papá de Carlos tomó un papel y un lápiz y comenzó a dibujar. Hizo unos monitos súper arcaicos que me dijo que me lo iba a enviar por WhatsApp, que no me lo envió. Y yo sé que está escuchando el programa porque es de Santiago, está escuchándolo en su vehículo, porque me contaba, le dije que vamos a hablar el día de hoy su relato, está escuchando a través de la señal online, porque no puede estar viendo video porque él maneja. Así que un saludo para ti, Carlos. Su papá había dibujado en un papel que él lo heredó y lo tiene guardado, creo que en su casa, según lo que me contaba, lo estaba buscando. Un dibujo súper arcaico, el clásico circulito con los palitos para formar una persona, la pelotita y 2 haz de luz. Y comentaba que esos haz de luz se movían de un lado para otro. Y se escucha un grito súper fuerte de parte del abuelo. Y claro, la gente lo fue a ver porque había gritado y esa luz de repente, ¡pum!, se fue hacia el cielo. Y no es que se haya ido directamente al cielo y haya salido del planeta, no. Sino que esa luz ascendió y se apagó como si fuese una bengala. Sí, subió y se apagó. Y lo fueron a ver donde había gritado. Y no había nadie. Y eso que los vecinos comenzaron a correr, fueron con linternas y no lo encontraron, no estaba. Y uno de ellos fue a la casa directamente a golpear la puerta, que lo que le había pasado a su abuelo. Y no, po, el abuelo estaba durmiendo, no había salido. O sea, Carlos me decía que yo no entiendo cuando mi papá me decía, lo vieron afuera, lo vieron caminar, lo vieron con el farol, pero no saben, vieron la luz, sintieron que él gritó y lo vieron como cayó al suelo. Lo fueron a ver en una distancia bastante grande, 200 metros, y al llegar ahí no había nadie, no habían pisadas, no estaba el farol, no había nada, amigos, según lo que me contaba Carlos, nada. Y uno de ellos lo fue a ver a la casa y estaba durmiendo, viejo. Golpearon la puerta y salió la esposa de Carlos,
abrió la puerta y llegó gritando uno de los vecinos que el abuelo, que el abuelo, que el abuelo. Ah, no, él le decían tata. El tata, el tata, el tata, el tata. Y él estaba durmiendo en su pieza. O sea, estaba zeta. Estaba inconsciente durmiendo. Pero todos lo vieron. Entonces quedaron un poco trastocados o quedaron traspuestos porque no sabían qué había pasado. Y el que fue a ver a la casa llamó al grupo que estaba ahí buscando al tata, al abuelo de Carlos, que fueron a la casa y claro, hasta lo despertaron para saber si era él o no. Y claro, estaba durmiendo. Fue bastante extraño. O sea, primero que se perdía en el cerro, el bolsito con la cosa de arena, que al final él dijo que era arena, y después esa luz. Extraño. Y llegaron todos y hablaron con el papá de Carlos, la señora, la abuela de Carlos, que era más joven que el abuelo, obvio, en ese tiempo tenían 15 años de diferencia, según lo que me contaba Carlitos, y no podían creer lo que le estaban diciendo los vecinos. Si el abuelo estaba ahí, despertó y se despertó malhumorado, sí, súper descolocado, no sabía dónde estaba, por el problema ya senil que estaba teniendo, pero estaba ahí. Los vecinos quedaron así, quedaron para adentro, quedaron súper descolocados. Y se fueron para sus casas. Ya era el 18 de septiembre, ya no quería más celebración, si eran como las 2 de la mañana. Era tarde. Ya, lo vieron y se fueron. Obviamente el comentario quedó ahí. Y al día siguiente, como era ya 19 y seguían celebrando, comenzaron a contar lo que había pasado al abuelo. Cuando de repente escuchan una sirena que venía por el camino, que era un camino de tierra, pero así hecho una bala, lo único que se veía era el polvo que tiraba la ambulancia, el vehículo, y era una ambulancia de emergencia, y atrás venía una moto, porque el papá de Carlos tenía una moto. Era una Honda, esa antigua, esa 250, no, 250 creo que era, pero es una de esas clásicas de aquellos años. ¿Qué es lo que pasó? El abuelo comenzó a convulsionar y comenzó a tener ataques heavies. Y fueron a buscar la ambulancia al pueblo. Y lo vino a buscar de urgencia y se lo llevaron al hospital, pero hizo facto. Lamentablemente, al llegar al hospital, estamos hablando del día siguiente, o sea, ya casi al mediodía del día anterior que había pasado esto de la luz, que lo habían visto y no estaba. Al llegar al hospital, dejó de existir. Dice que era como el mes de que Carlos había cumplido 6 años. El tata o el abuelo llegó muerto al hospital. Entonces imagínense cómo quedó la familia, cómo quedaron todos, porque había partido. Y de la nada, sin ningún tipo de presagio, le dio un ataque y murió. Saludamos también a Muriel Harbottle, que está junto a nosotros. Buenas noches, Muriel. Verónica nos dice, me recuerda que mis tíos para ir al cerro ocupaban focos de carburo. Sí, son focos antiguos. También está acá, ¿quién? Zacarías Guajardo. Un abrazo de mi trabajo, estamos de noche. Chuátale. Nada que hacer, querido amigo, pero gracias por estar escuchando el programa. Verónica FS, son energías. Quizás están los dos entre lo paranormal y lo ufológico. Oye, si alguien de ustedes quiere dar su punto de vista o comentario en base a lo que estamos contando, porque esto no finaliza, pueden comunicarse con nosotros al 22 835 9330 y el 22 836 3221 y el WhatsApp más 569 7343 5428. Si alguien quiere mandar algún comentario de lo que opinan ustedes en base a este relato que llegó hace muy poquito a mis oídos, bienvenidos son. Bueno, falleció el abuelo, funeral, todos quedaron tristes porque era conocidísimo el abuelo, ya después se hizo conocido porque salía a andar a los cerros, ya sabían la historia. Hoy un saludo para Desierto Arte, a Javier que nos está escuchando, nos está viendo y recién llegando a Santiago. Saludos a todos. Gracias, Javier, por tu tremendo saludo.
Después de fallecer hicieron la novena, la clásica ceremonia en la cual se reúnen en la casa a poder orar para que el alma, en este caso, pueda llegar de mejor forma al cielo. Pero lo más raro es que mientras rezaba la novena, seguían escuchando en la quincha que alguien andaba. Tomaban la bicicleta y la hacían sonar. ¿A qué me refiero sonar? Mover los pedales hacia atrás y suena como i. Yo creo que todos ustedes saben el sonido que produce, ¿sabes? Que lo voy a estar diciendo yo, pero fue extraño y todos quedan como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y el papá de Carlos iba a ver y la bicicleta estaba filmada donde estaba siempre, que era la bicicleta del abuelo de Carlos. Ya, seguían rezando y de repente los perros comenzaban a comer, como que si alguien le hubiera dado alimento. Claro, los perros estaban comiendo, pero nadie de ahí le había dado alimento. Y así sucesivamente. La novena completa, los 9 días, siempre pasaba lo mismo. O sentían bulla en la cocina, sentían que alguien se había acostado en la cama de la pieza del abuelo don Carlos. Imagínense esas camas antiguas con somier de alambre, antiguas, y sonaba. Y así sucesivamente, hasta que finalizaron los rezos el 9º día y se dejó de tener, en este caso, actividad o bulla dentro de la casa. Perfecto, ya pasó todo, todos tristes. El papá de Carlos comenta que le dolió mucho la partida de su padre porque al ser muy apegado a él, ya lo estaba echando mucho de menos. Pero con el tiempo en la casa patronal, mucha gente vio al abuelo de Carlos, o de don Carlos, lo vio pasearse por fuera, seguir el mismo camino, el sendero con el farol. Volvieron a ver la luz roja, grande, de repente veían una amarilla, una roja que interactuaban, veían al abuelo de don Carlos y lo estuvieron viendo por mucho tiempo. Y por esas cosas de la vida, el dueño del fondo vendió todo. Y al vender todo, ellos tuvieron que salir de esa casa. Tuvieron que abandonarla, más que nada por lo que le comento, si no era de ellos. Y ahí fue cuando papá de Carlos compró una casa en Chillán, en el pueblo, y ahí se llevó a su madre y toda la familia, las 3 niñas, las 3 hermanas de don Carlos, o sea, del papá de Carlos, y se fueron para allá, pues. Y ahí se acabó todo. Comenta que la casa fue demolida. Dice que era una casa antigua, muy grande, tenía unas vigas de un material o de unas maderas súper antiguas. Todo se fue al olvido porque destruyeron la casa. Sí, los vecinos seguían viendo al abuelo de Carlos, a pesar de que la casa fue demolida, lo siguieron viendo con el mismo vestuario, el sombrero, el paleto, un poco agachadito, con el farol en la mano, y comenta que hasta el día de hoy lo han visto. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo acá? ¿O por qué va al cerro? ¿O por qué iba al cerro? ¿O por qué hacía esas cosas? No saben, nadie supo. ¿Qué eran esas luces que lo guiaban? O esas luces que aparecían como detrás de la loma alumbrando hacia arriba. ¿Qué era el bolso? Y muchas otras cosas más que el papá de Carlos no le ha querido contar. Si ese momento cuando les contó esa historia, ese relato, llegó la luz después y no le siguió contando más. Y después le preguntaba, oye, síguenos contando. Y no, pues no quería hablar hasta el día de hoy. O sea, está súper viejito, tiene 88 creo que está bastante jodido de salud el papá de don Carlos. Y don Carlos está avanzado de edad, pues ya está grande. Está grandecito ya, pues. Entonces, no le encuentra lógica qué pudo haber sido eso. Sí, le dan ganas de volver, porque ahora vive acá en Santiago. Se vino del sur de Chile porque su mamá falleció y ya trajeron todo para acá, y él trabaja conduciendo vans, las vans, como yo le dije, trasladando personas del aeropuerto, al terminal, particulares. Pero él quiere volver a Chillán, ha tratado de volver y siempre hay un inconveniente. En las vacaciones se organiza para ir a ese lugar. Ahora creo que está todo pelado. Habían intentado sembrar unos árboles frutales, si no me equivoco. No me acuerdo si eran naranjas o limones. Pero no se dio nada, las plantas no dieron. Al final el fondo quedó todo ahí botado. La casa fue demolida, los trozos fueron esparcidos por todos lados. Pero él quiere volver al lugar porque igual no sabe por qué, pero extraña mucho a su abuelo, siendo que se recuerda muy poco de él.
y también poder verlo, porque mucha gente que aún tiene contacto de ese lugar dicen verlo. Hasta el día de hoy, y la última vez fue en pandemia que lo vieron como 6 veces en plena pandemia dando vueltas con el farol. Entonces él quiere puro volver, pero cada vez que va a ir, o se echa a perder la camioneta, o se le pierde la billetera antes de salir, el auto que tiene otro auto, el auto no parte, o si se van a ir en bus, se atrasan y pierden el bus, puras cosas. No ha podido poder viajar. Dice que lo ha intentado 5 años y no ha podido. Entonces dice, pucha, mi abuelo no me querrá ver, quizás él piensa que voy a hacer algo malo, no sabe. Pero sí, es súper extraño, inclusive me dice que me puede dar la dirección para ir a ver el lugar, si lo encuentro yo ni llorando, no me voy a meter en ese tipo de cosas. A mí me gusta investigar, pero no tanto tampoco. Pero él me asegura que su abuelo todavía está ahí, todavía está dando vueltas y nunca sabrá si realmente tenía convenios con el diablo, brujería, porque su papá hasta el día de hoy no le ha querido contar más cosas que hacía su abuelo. Dice que eso no era nada de las cosas que él hacía o que llevaba para la casa. Pero igual tiene ganas de volver, pero no, le da miedo. O sea, no es que le dé miedo, le fallan las cosas para ir. Entonces, él sacó la conclusión de no ir. Por algo, es un aviso. Sí, los vecinos o los antiguos vecinos lo ven, pero vamos a saber dónde estaba metido. Si el cola de flecha estaba ahí, o la brujería, o esas luces que se alzaban en el cielo eran ovnis. Vayan ustedes a saber qué es lo que era. Es un relato, por supuesto, y la conclusión va a estar para cada uno de ustedes si es verdad o es mentira. Yo siempre dejo un lugar para la duda, pero en la forma en la cual don Carlos me comentó esto, y fue en 30 minutos, porque fue súper rápido, que después me lo mandó por WhatsApp los demás detalles, porque el bus se me iba a ir, yo tenía vuelo a las 6, si no iba a cooperar, como se dice, y tuve que tomar el bus y ahí quedé. Igual seguimos conversando por WhatsApp, y me mandó algunos detalles que yo lo pude dar a conocer el día de hoy. Ahora, ¿dónde coloco este caso? ¿Dónde coloco este relato? Aquí, allá, no lo sé. Verónica FS nos dice: se dice que uno recorre todos los lugares donde estuvo de paso. Mario Holguín, a lo mejor era brujito. Es que ese es el asunto. No sé si estaría inmerso en la brujería, estaría inmerso con el diablo. No lo sé. No lo sé. Quizás ese lugar tiene componentes, algunos minerales en la tierra, y se manifiestan. Todo es posible. Nadie tiene la última palabra. Eso es verdad, Verónica. Nadie tiene la última palabra. Pero vamos a saber qué diablos era todo eso, o qué diablos pasó. Bilocación escuché por ahí, porque le estaba durmiendo y lo habían visto en otro lugar. Pueden ser muchas conclusiones, pero queridos amigos, al día de hoy yo no sé qué diablos concluir. ¿Qué será realmente todo eso? Les voy a dejar la duda a todos ustedes, que cada uno saque su propia conclusión al tema. Pero es raro, ¿cierto? Súper raro. Mario Holguín, yo recuerdo que siempre me contaban que había un amigo de mi tata, lo invitaba a buscar oro a la cordillera. Mi tata nunca fue, porque decían que el personaje era un tuetué, un brujo. Puede ser también, puede ser. Pero que haya pasado eso, que se haya perdido los cerros y vuelva, yo creo que va a quedar... Bueno, si no hubiera contado eso don Carlos, quizás se hubiera perdido en el tiempo y nadie se hubiera enterado. O no sé, Verónica, la vida tiene tantos misterios, bastante, y muchas cosas desconocidas. Bueno, queridos amigos, quiero agradecer a todos ustedes los que estuvieron presentes en la barcaza, y ahora con la música de Desierto Arte del disco Cruz del Sur, el tema Pléyades, que espero lo pueda tocar este sábado en honor a la barcaza, por supuesto. Estamos dando por finalizado el viaje de esta barcaza de lo desconocido, con una temática bastante extraña, bastante interesante,
no pensé que me iba a encontrar nuevamente con un caso que estaría y que está dentro de lo que es la ufología y lo paranormal. O sea, nunca vieron un humanoide, nunca vieron nada, pero la última interacción que tuvo con esas luces cuando gritó y él estaba durmiendo, después falleció, es bastante extraño. Pero yo creo que va a quedar como uno de los casos sin resolver, sin encontrar un veredicto ante esta situación. Así que, obvio, fija el repertorio del sábado. Ah, gracias, Javier, te pasaste, tiene que ir sí o sí. Oye, quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes el día de hoy en la barcaza. Voy a comenzar desde el principio porque todos se merecen un saludo. Como por ejemplo a Jessica Pedraza, a Claudio Alcón, a Sebastián RPT, a Mauro Rivas, a la señora Elizabeth Antivilo, al Caldera, a la Rosy, a Gonzalo Rojas, a Mavi Jauregui, ¿cómo estás? Gracias por sus saludos, a Pamela González, que está viendo en este momento, a Verónica FS, a Rosario Borges, a Gabriel Escudero. ¿Quién más estuvo junto a nosotros? A ver, antes que se me olvide. No me gusta dejar sin saludar a Mario Holguín de la Cuarta Región, a Juan Guillermo Aracena desde Iquique, a Yarela Beltrán, también a Zacarías Guajardo, que está en su trabajo viendo el programa, a Javier Castro de Cierto Arte. ¿A quién más? A Carlos Quesada, acá de Curacaví. Oye, muchas gracias por su audiencia. Y recuerden que este sábado vamos a estar ahí en Coyihuay, en el sector de Los Álamos, junto a Javier Castro de Cierto Arte, también Andrés de Astroturismo Sagitario, y quien les habla, que vamos a dar una pequeña charla, una actividad que vamos a realizar. Así que nos vemos la próxima semana, a eso de las 23 horas, para que comencemos un nuevo navegar de la barcaza. Muchachos, damas y caballeros, que tengan muy buenas noches y nos encontramos la próxima semana. Buenas noches.